El empático deja de ser víctima cuando se niega a desempeñar el papel de bueno para todos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil decir no, incluso cuando todo dentro de ti está suplicando huir? ¿Por qué sentimos culpa por simplemente cuidarnos, como si eso fuera un crimen existencial? Y lo más inquietante, ¿qué pasa cuando dejamos de ser útiles y empezamos a ser auténticos? Carl Jung escribió: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Pero, ¿despierta para qué? Tal vez para una verdad insoportable. No naciste para ser la válvula de escape emocional de nadie, pero por alguna razón, ya sea la infancia, el trauma o el exceso de amor, aprendiste a sobrevivir haciendo que los demás se sintieran bien, incluso cuando eso te destruía por dentro. Este video no trata sobre la empatía. Se trata del colapso silencioso de quien vivió toda la vida anestesiando su propio dolor para cargar con el peso del mundo. Se trata de cuando el empático, ese ser casi etéreo que todo lo siente, todo lo acoge, todo lo soporta, deja de complacer y empieza a ver la verdad. Y la verdad a veces arde como alcohol en una herida abierta. Aquí vas a entender lo que Jung llamó individuación. Un proceso tan profundo que para el empático se parece más a morir que a vivir. Este video es una inmersión. No esperes respuestas fáciles. Espera profundidad, espejos rotos, rabia negada y silencios antiguos que quizás sean tuyos. A partir de ahora, no estás solo. Vamos a caminar entre la cordura y el delirio, entre lo que el mundo espera de ti y lo que tu alma en silencio ya no acepta seguir fingiendo. Todo comienza en un día aparentemente común. Dices, sí, otra vez. Sonríes otra vez. Bajas la cabeza, cedes, comprendes, absorbes. Una vez más, pero algo está diferente. Esta vez el sí viene con un sabor amargo, un peso en el estómago, una náusea sutil, como si el cuerpo estuviera intentando avisar. Esto te está matando. Y es allí, en ese micro instante de lucidez, donde algo dentro de ti cruje, se quiebra, se resquebraja. No es rebeldía, no es ego, es solo cansancio. El cansancio antiguo de quien pasó la vida leyendo el ambiente antes de leerse a sí mismo, de quien memorizó los silencios ajenos, pero nunca se permitió escuchar su propio grito. Carl Jung decía que el nacimiento de la conciencia siempre es una experiencia dolorosa. Y para el empático, ese parto comienza cuando se atreve a hacerse una pregunta prohibida. ¿Y si dejara de hacerlo? Dejar de cuidar a los demás como mecanismo de supervivencia. Dejar de traducir emociones ajenas mientras se hunde su propia confusión. Dejar de fingir que todo está bien solo para mantener la paz, la de los otros. Solo que esa pregunta aparentemente simple es un portal y cruzarlo cuesta caro. Empiezas a darte cuenta de que tu dulzura siempre fue confundida con debilidad, que tu generosidad era explotada por aquellos que nunca tuvieron la menor intención de corresponder. Y lo más cruel, que tu empatía se convirtió en moneda de cambio para sostener relaciones que jamás fueron realmente de afecto, solo de conveniencia. Pero el despertar del empático no llega con luz suave. No hay música celestial ni gratitud inmediata. Lo que llega es el dolor crudo, silencioso, visceral. Es el momento en que el sí se vuelve una especie de traición interna y el no, que antes parecía violento, ahora suena como liberación, como un susurro proveniente del inconsciente. Basta de abandonarte para ser aceptado. El filósofo Kierkegaard escribió que la mayor forma de desesperación es no ser quien eres, y ese es el agujero negro en el que el empático se encuentra. Se da cuenta de que pasó tanto tiempo complaciendo, acomodando, adaptando, que ya no sabe quién es. Pero es en ese colapso donde el verdadero yo empieza a emerger, no como una explosión, sino como una revuelta silenciosa. Un cuerpo que empieza a rechazar reuniones forzadas, amistades unilaterales,
obligaciones emocionales. Es como si el alma dijera, o me escuchas ahora o te derrumbo. Y entonces comienzas a decir, no, con culpa al inicio, con temblores, con miedo de perder a quienes solo te amaban por lo que hacías y no por lo que eras. Pero algo mágico sucede. Sobrevives. Jung decía que el primer paso hacia la individuación es separarse del colectivo. Y eso no significa darle la espalda al mundo, sino dejar de sacrificar la propia esencia para pertenecer. Te das cuenta de que puedes existir fuera del papel de buena persona, que puedes ser amado incluso cuando te posicionas y que puedes amar sin mutilarte en el proceso. Este es el inicio del despertar. No es bonito, no es romántico, es duro, es real, es necesario. Porque hay un momento en que complacer a todos empieza a doler más que decepcionarlos. Y cuando ese momento llega, no hay retorno. Solo existe el camino arduo, solitario y sagrado de convertirte en quien realmente eres. Ahora hay algo que necesitas entender. El enemigo más peligroso no está afuera, está en tu mente. Ese impulso que te hace explotar, esa ansiedad que te paraliza, ese apego emocional que te debilita por dentro. Todo eso sigue un patrón. Y mientras no reestructures el modelo mental que lo provoca, todo se repetirá una y otra vez. Pero existe una forma de cambiar esa base con lógica fría, conciencia estratégica y ejercicios de reentrenamiento emocional. Grabamos un video mostrando cómo aplicar ese método de forma práctica. Puedes verlo ahora mismo. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Fuiste entrenado para creer que sentir rabia es incorrecto, que las explosiones internas deben ser contenidas con una sonrisa, que el malestar debe tragarse como si tu función en el mundo fuera preservar el bienestar de los demás, incluso a costa de tu propia cordura. Pero Carl Jung advirtió, no nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. ¿Y qué sucede cuando el empático, ese ser sensible, cuidadoso, casi siempre en estado de alerta emocional, se encuentra con su propia oscuridad? Sucede un choque, un colapso interno, un encuentro con una parte de sí mismo que fue encerrada en el sótano de la psique desde la infancia. La rabia. No esa rabia que destruye, sino la que protege. La rabia justa, la indignación acumulada, la furia silenciosa de años siendo usado, invadido, puesto a prueba, invalidado. Esa rabia legítima vive escondida en el inconsciente del empático, disfrazada de amabilidad, compasión y comprensión infinita. Jung llamaba a esto la sombra, todo aquello que somos, pero que no logramos aceptar. Y para el empático, la sombra está hecha de cosas que cree no poder sentir. Egoísmo, impaciencia, el impulso de desaparecer sin explicar, el deseo de gritar un basta. Pero lo que nadie dice es que esa sombra no es el mal, es el grito de lo que fue negado. Es el no que nunca se dijo. Es el cuerpo diciendo que ya llegó al límite. Cuando esa rabia empieza a mostrarse, el empático se asusta. Después de todo, se acostumbró a ser el pacificador, el terapeuta no remunerado, el hombro universal. Admitir que está enojado parece una traición a su identidad, pero no lo es. Es en realidad el inicio de la sanación. Jung observó que muchos pacientes extremadamente sensibles desarrollaban lo que él llamaba compasión inflada, una necesidad inconsciente de ser necesario para sentirse digno de amor. Y esa necesidad se convierte en trampa, porque ser siempre útil es una forma sutil de manipulación. Ámame porque te ayudo, acéptame porque nunca me quejo, quédate conmigo porque lo soporto todo. Solo que el precio de esto es alto. Desapareces, te disuelves en los deseos de los demás, te conviertes en herramienta, no en persona. Y entonces llega la rabia, no como una explosión destructiva,
sino como una brújula rota intentando ajustarse. Señala lo que toleraste demasiado. Revela quién se aprovechó de tu suavidad. Grita que ya no más. Y aquí está el punto más importante. Los empáticos no se vuelven crueles cuando despiertan. Se vuelven selectivos. Aprenden a distinguir entre dolor legítimo y manipulación emocional, entre una petición de ayuda y un chantaje afectivo disfrazado de vulnerabilidad. La rabia que antes era temida, ahora se convierte en escudo, no contra el amor, sino contra el abuso disfrazado de afecto. Jung escribió: aquello que negamos nos controla, aquello que enfrentamos nos libera. Y cuando el empático enfrenta su sombra, algo cambia en la vibración. Las personas lo sienten, algunas se alejan, otras atacan, pero las que se quedan son las que siempre debieron estar. La sombra no es el fin de la empatía, es el inicio de la compasión verdadera, esa que también te incluye a ti. Porque no existe amor genuino donde no hay espacio para la rabia legítima. No existe bondad real sin límites claros. Y no existe empatía saludable sin que te reconozcas como humano, entero, complejo, imperfecto. La sombra es el territorio donde encuentras tu fuerza. No la fuerza de dominar, sino la de resistir. La fuerza de no ofrecerte más en sacrificio. La fuerza de volverte finalmente peligroso para los sistemas que se alimentan de tu sumisión. Hay un momento en el proceso de despertar en el que la máscara empieza a quemarse. No la arrancas con rabia ni la lanzas al suelo como quien rompe cadenas. Simplemente empieza a derretirse por las orillas silenciosamente hasta que un día frente al espejo te das cuenta. Ya no puedes sostener más al personaje. Jung llamó a esto la muerte de la persona, la muerte del papel social que adoptaste para ser aceptado, amado, funcional. Y para el empático, esa persona casi siempre tiene un nombre. La persona buena, la que escucha a todos, la que nunca se queja, la que siempre está disponible, sonriendo, aunque por dentro el corazón esté hecho pedazos. El problema es que el mundo se enamora de la máscara, y cuando empieza a caerse, la gente no sabe cómo lidiar con eso. Te preguntan si estás bien, pero lo que en realidad quieren es que vuelvas a hacer lo que ellos necesitan y no lo que realmente eres. Jung escribió: lo más aterrador es aceptarse a uno mismo completamente. Y es exactamente eso lo que comienza a suceder. Te escuchas diciendo no con voz firme. Admites que estás cansado. Confiesas que no quieres estar en ciertos lugares. Empiezas a decir la verdad aún sabiendo que puede decepcionar. Y entonces las invitaciones disminuyen. Los mensajes se vuelven más escasos. Las miradas cambian. El mundo que adoraba tu versión sonriente y sumisa empieza a incomodarse con tu autenticidad. Porque tu verdad es incómoda para quienes solo te valoraban por tu silencio. Y cuando empiezas a existir de verdad, notas cuánto fuiste condicionado a ser agradable y no auténtico. Pero no te equivoques. Esto no es un castigo, es una selección. Las máscaras quemadas revelan no solo quién eres, sino también quien nunca te vio de verdad. Empiezas a perder los amores basados en utilidad, los amigos que solo llamaban cuando necesitaban consuelo, las parejas que solo te amaban mientras sacrificabas tus propios límites. Y sí, eso duele. Duele como el luto por una vida que parecía amor, pero era carencia disfrazada. Duele como darte cuenta de que muchas de las conexiones que mantenías eran contratos silenciosos de autoanulación. Pero hay una belleza salvaje en todo esto, porque después de la quemadura viene la piel nueva. La piel que ya no soporta la falsedad, la piel que se estremece ante su propia presencia, la piel que aunque herida, respira verdad. Empiezas a notar que ser verdadero es más ligero que ser amado por engaño, y que la paz de vivir sin máscaras vale más que la aprobación de quienes solo te querían funcional. Este es el punto en que muchos se rinden, vuelven atrás, se ponen la máscara de nuevo,
Dicen, solo fue una fase. Pero si resistes, si aguantas el calor, algo sagrado comienza a emerger. Empiezas a ser amado por lo que eres y no por lo que ofreces. Atraes a personas que respetan tu no, que no se asustan de tu profundidad, que no necesitan que seas bueno todo el tiempo, solo honesto. Jung creía que la individuación solo ocurre cuando renunciamos a la necesidad de agradar al colectivo y empezamos a vivir desde un centro interno, nuestro verdadero núcleo. La verdad puede asustar, puede alejar, pero también libera. Y cuando te sostienes en ella, aunque tiemble tu voz, aunque estés solo, comienzas a experimentar una paz que no depende de nadie. No hay precio más alto que vivir toda la vida fingiendo ser lo que otros aman. Y no hay tesoro más grande que ser, aunque eso te cueste algunas pérdidas. Las máscaras quemadas no son señal de fracaso, son prueba de valentía y tal vez el inicio de tu verdadera existencia. Llega un momento en el que te das cuenta, no estás cansado del mundo, estás cansado de ti mismo, de la versión de ti que creaste para ser aceptado, cansado de sonreír sin ganas, de elogiar lo que desprecias, de escuchar sin ser escuchado, de fingir comodidad en relaciones que solo existen porque renuncias a ti mismo. Carl Jung llamaba esto el conflicto entre el self y el ego, un conflicto que desgarra en silencio a los empáticos, porque el ego quiere sobrevivir agradando, adaptándose, cediendo. Pero el self quiere vivir, y vivir exige riesgo. Riesgo de ser rechazado, riesgo de ser incomprendido, riesgo de caminar solo por un tiempo. Pero también es riesgo el que te devuelve algo que quizá nunca hayas experimentado. Integridad. Empiezas a notar que cada elección hecha para agradar a los demás cuesta un pedazo de tu alma y que la constante búsqueda de aprobación es una correa invisible, dorada pero apretada. Entonces surge la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Y si me muestro como soy? ¿Y nadie se queda? Y esa es una posibilidad real, porque la autenticidad no es una invitación, es un filtro. Separa, asusta, revela quién estaba contigo y quién estaba con la versión domesticada de ti. Pero lo que ganas al elegirte, aún frente al rechazo, es inalterable. Jung decía que la individuación es el proceso de volverse aquello que eres por naturaleza, y eso exige una ruptura brutal con el condicionamiento social. Para el empático, esa ruptura viene en forma de pequeñas rebeliones íntimas. Decir no a una invitación sin justificarte. Quedarte en silencio cuando esperan que sonrías. Elegir estar solo en lugar de acompañado de quien no te ve. Decir, esto me incomoda, sin miedo a que te llamen demasiado sensible. Con cada microelección pisas un poco más fuera del campo de la aprobación y un poco más dentro de ti. Pero no te equivoques. Este camino no te transforma en un ser frío, indiferente o antisocial. Te transforma en alguien que sabe qué tipo de conexión merece. Dejas de querer ser amado por todos para ser visto profundamente por pocos. Y esos pocos, cuando llegan, no te piden que finjas. No se asustan de tu intensidad. No piden moderación en tu entrega. Simplemente permanecen porque tú por fin ya no necesitas disimular para ser aceptado. El filósofo Jean-Paul Sartre decía que el infierno son los otros, pero Jung nos muestra otra visión. El infierno es vivir toda la vida como un reflejo del deseo ajeno. Ser auténtico es decir, prefiero la verdad de mi soledad a la mentira de tu afecto condicionado. Y a partir de ese punto, algo místico sucede. Tu energía cambia. Ya no necesitas explicarte. Tu presencia, tu voz, tu ausencia empiezan a cargar con un nuevo peso. Dejas de buscar y pasas a atraer. Atraes a quienes también se cansaron de representar, a quienes también tuvieron que esconderse para ser amados, a quienes también eligieron el riesgo de ser en vez de la comodidad de agradar. Autenticidad no es rebeldía,
Es una forma de amor propio que finalmente dejó de pedir permiso para existir. Y cuando entiendes esto, el deseo de ser aprobado por todos simplemente desaparece. No por arrogancia, sino porque descubriste que la única aprobación que realmente importa es la tuya. El verdadero giro no sucede con fuegos artificiales. No llega con aplausos, medallas ni abrazos cálidos. El giro es silencioso, casi imperceptible. Es cuando el empático, después de atravesar el duelo de sí mismo, se mira al espejo y ya no siente culpa. No por decir no, no por decepcionar, no por elegirse. Carl Jung llamó a esta etapa soberanía psicológica. El punto en el que el individuo se vuelve íntegro, no por eliminar sus heridas, sino por aceptarlas como parte de su territorio sagrado. Y es ahí donde comienza la revolución. Cuando el empático por primera vez ya no quiere ser querido, quiere ser real. No pierde la sensibilidad, solo deja de ofrecerla a quienes la usan como moneda de manipulación. No deja de sentir, solo aprende a diferenciar lo que es suyo y lo que le arrojaron sobre los hombros sin permiso. Esa revolución es invisible a los ojos de quienes siempre lo vieron como el buenito, pero para él es como respirar por primera vez después de años de apnea emocional. Empiezas a moverte con una nueva energía, no la de quien quiere agradar, sino la de quien sabe que es completo, aunque incomprendido. Jung decía que al final de la individuación, el sujeto se convierte en un self auténtico, capaz de vivir con los demás sin perderse entre ellos. Para el empático, esto es como aprender a nadar después de una vida entera, ahogándose en emociones ajenas. Y la magia es que cuando dejas de intentar salvar a todos, cuando dejas de cargar culpas que no son tuyas, cuando silencias la voz que dice que necesitas ser necesario para merecer amor, te vuelves peligroso. Peligroso para los sistemas que lucraban con tu sumisión. Peligroso para las personas que contaban con tu autonegación. Peligroso para el juego emocional de quienes solo sabían recibir y nunca devolver. Pero más que eso, te vuelves libre. Libre para elegir quién entra. Libre para no responder de inmediato. Libre para no participar en conversaciones que te enferman. Libre para amar sin la necesidad de ser devorado. Esa es la revolución del empático. Salir del papel de esponja emocional para ocupar el trono de su propio mundo interno. E irónicamente, es en ese trono donde ya no hay máscaras ni mendicidad afectiva, donde el empático redescubre su sensibilidad como fuerza. Una fuerza gentil, intuitiva y finalmente dirigida. Jung creía que cuando un solo individuo se vuelve consciente, afecta a todo el colectivo, porque su presencia deja de reafirmar patrones enfermos y empieza a desafiarlos. Te vuelves un espejo incómodo para quienes viven en automático. Un recordatorio de que es posible amar sin anularse, cuidar sin enfermarse, sentir sin cargarse. Te conviertes en lo que Jung describió como el individuo realizado. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. Pero ahora la transformación empieza en ti y en lugar de moldearte al otro, invitas al otro a la conciencia. Esa es la revolución silenciosa. No grita, no se exhibe, pero transforma todo lo que toca. Y cuando alguien te pregunte qué pasó contigo, sonríe con el cansancio de quien volvió de un largo viaje interno. Y di sin prisa, sin culpa. Dejé de agradar y comencé a vivir. Llegaste hasta aquí, leíste cada línea como quien atraviesa la madrugada en busca de sí mismo. Y quizá en ese recorrido silencioso sentiste algo apretar o abrirse. Carl Jung no nos prometió comodidad, nos ofreció valentía. Valentía de mirar hacia adentro, incluso cuando lo que encontramos asusta. Si te reconociste en este camino, entiende, no te estás volviendo frío, te estás volviendo completo. No te estás alejando del amor, te estás acercando a un amor que por fin te incluye.
Recuerdo el día en que escuché un gracias que sonó como unas esposas. Era un agradecimiento más por haberme anulado para evitar un conflicto. Y fue en ese instante que entendí. Me estaban aplaudiendo por mi ausencia. Desde entonces he estado quemando las máscaras una por una. Y si este video te tocó, quizá tú también estés en ese incendio. No huyas de las llamas. Del otro lado hay algo esperándote. Tú. Gracias por estar aquí, por sentir conmigo, por pensar más allá. Si quieres saber cómo otros lograron esa mente estable que nada ni nadie derrumba, haz clic ahora en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El contenido está disponible por tiempo limitado. Si este video te quemó por dentro, felicidades. Eso no es fiebre, es conciencia. Dale like aquí abajo. Comenta. Mi empatía no es servicio público. Y claro, suscríbete al canal antes de que tu sombra te convenza de agradar al algoritmo en silencio. Y estos videos aquí en la pantalla, uno de ellos va a mostrarte algo que quizá hubieras preferido no ver. El otro bien podría ser el próximo golpe existencial que estabas necesitando. Nos vemos allá.